Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, mucho gusto. Facundo Inseña la saluda aquí en Radio Ciudad, en San Luis Capital. Buen día, Facundo, buen día a la audiencia, buen día, Alejandro, que me dijeron que está ahí con vos en la mesa. Buen día. Gracias por este espacio. Bueno, Laura, la historia se ha conocido mucho en la provincia, obviamente, pero un poco llamó la atención lo de ayer. ¿Por qué el tribunal toma esta determinación de primero declarar la culpabilidad de la acusada y después en otra audiencia posterior fijar la pena? Bueno, la verdad eso fue consultado con la defensa y la defensa pidió 24 horas, si mal no recuerdo. Ha sido un día largo el de ayer, así que ya hay bastantes precisiones que me cuestan tener tan claras, y es parte del ejercicio del derecho de defensa, así que nosotros hoy concurriremos al tribunal 12:30 a celebrar esa audiencia. Está dentro de las potestades y está dentro del margen legal, así que si bien para un montón puede resultar algo extraño, estamos dentro de las pautas procesales que nos podemos estar rigiendo. Hoy veremos la extensión de la pena, que te estaba escuchando, y bueno, nosotros esto lo manifestamos cuando pidieron la cesura, debido a la pena que no es cuantificable en sí, digamos, no es graduable en los términos de un mínimo y un máximo. Estaremos a la espera, puede ser prisión o reclusión, y ahí sí, digamos, podríamos estar trabajando en la audiencia de cesura de esos extremos. Así que también en la audiencia de cesura podría trabajarse algunos extremos como la forma de ejecución de la pena, sí, pero bueno, estaremos a la espera de ir viendo cuáles son los planteos que se realizan y ir contestando en los términos procesales que nos otorguen. Claro. Que será hoy en la misma audiencia, digamos, no es claro, que tampoco es que tienen días. No, ¿cuál es la diferencia entre prisión o reclusión? ¿Cómo lo podemos explicar? Es una cuestión muy técnica, pero digamos, lo voy a hacer en términos generales para la comprensión de toda la audiencia. Aquel que tiene prisión, en principio puede gozar de algunas de los beneficios que se otorgan a las personas privadas de la libertad, como llegado el momento alguna salida transitoria, de ese estilo, una salida condicional, y la reclusión no lo admitiría. ¿Sí? Entonces, dentro de la salida de los beneficios en las condiciones carcelarias, la reclusión no admitiría que corran esos beneficios carcelarios, en cambio la prisión sí. No sé si pude explicar. Claro, sí, perfecto. Que además hay que decir también que prisión perpetua no es que sea toda la vida tampoco, ¿no? Tiene un límite. No, tampoco. Tienen límites, porque ya de por sí, al margen de este caso, cumplir una pena privativa de la libertad es realmente duro para cualquier persona. Sí, obviamente que es complejo explicárselo a los familiares de las víctimas, pero bueno, 25, 30, 35 años en el servicio penitenciario es un tiempo extenso y las condiciones de detención realmente son duras, así que estamos hablando del cumplimiento de una pena, la pena más alta, las dos penas más altas que establece nuestro sistema penal, las más duras. Así que bueno, en esos términos, hoy y a la familia, a los familiares de cualquier víctima, puede resultarle complejo lo que estoy diciendo, pero es la realidad que también viven las personas privadas de la libertad, ¿no? Claro. O sea que, bueno, eso, una de las cuestiones que se van a conocer hoy es si es prisión o reclusión, y lo otro que nos decía es el tema de la ejecución, es decir, que puede que sea prisión domiciliaria, por ejemplo. Nosotros entendemos que no a ese extremo. Nosotros, ayer lo manifesté, la señora Lara venía cumpliendo una prisión domiciliaria, pero esa prisión domiciliaria la venía cumpliendo como una medida de coerción previa, no era una condena. Era un modo de asegurar el poder tramitar el proceso. Ella no venía cumpliendo prisión domiciliaria en los términos de condena, sino como medida de coerción. Entonces la naturaleza específica es bien distinta. No es lo mismo una medida de coerción que es excepcional y que, bueno, tiene solamente como fundamento obtener la garantía para el tribunal y para las partes de que el proceso se lleve adelante, y otra cosa distinta es el cumplimiento efectivo de una condena. Pero bueno, uno nunca sabe, siempre digo lo mismo, en los procesos penales, la incertidumbre de cuáles son los planteos está a la orden del día. Claro. Uno va
sobre la marcha, digamos, dentro de los marcos legales, respondiendo a las solicitudes que pueda hacer la defensa, la querella, la fiscalía, y bueno, el tribunal va en el marco de los procesos resolviendo para un lado o para el otro, si se puede decir, y bueno, estaremos a la espera. La verdad nosotros no nos parecía, no lo entendimos, lo manifestamos, pero que la cesura no tenía razón de ser, pero también está dentro de las facultades del tribunal y el pedido de la defensa es válido, así que bueno, esperaremos hasta el día de hoy a las 12:30 a ver cómo cierra esta instancia dentro de las posibilidades de las resoluciones pendientes. Claro, doctora, y en esta prisión domiciliaria que ella tenía, ¿cuáles eran los argumentos? ¿Por qué ella cumplía domiciliaria y hay otros acusados por otros delitos que están detenidos en el servicio penitenciario? La prisión domiciliaria de la señora Lara fue teniendo diferentes motivos. El primero y el principal fue que al momento que ella sale del hospital, luego del incendio, tenía una condición de salud bastante dificultosa de tratar. Ella, si mal no recuerdo, tenía quemados los pies, sí, tenía quemadas las manos, tenía una herida en el tórax porque se había autoinfligido lesiones y se había perforado un pulmón, y si bien ya no estaba en condiciones de estar hospitalizada, sí requería cuidados especiales. Y también comenzó a tener un cuadro propio de salud mental luego del hecho vivido, y un tratamiento al respecto con el servicio de salud del hospital, y bueno, se fue sosteniendo esa prisión. Sobre todo esta parte no se opuso porque entiendo que las medidas de coerción son excepcionales, o sea, la prisión preventiva es una medida excepcional, realmente tiene que tener o asegurar a la víctima del delito si esa víctima continúa con vida, que no fue el caso de Abril, o asegurar el proceso, no es una pena en sí mismo. Entonces, también, digamos, en este aprendizaje del nuevo sistema debemos entender que la persona, en principio, que tiene que ir al servicio penitenciario es la que se encuentra condenada, y muy excepcionalmente, para realmente asegurar el proceso, aquella que está previo a la determinación de su culpabilidad. Y la verdad, la prisión domiciliaria a nosotros como querella nos garantizaba la presencia de la señora en el juicio para poder llevarlo adelante, y eso fue garantizado porque así fue hasta el día de ayer, y no tuvimos ningún inconveniente al respecto. Entonces había ese tipo de elementos, sí, que permitieron que nosotros entendamos, y los jueces de garantía y en su momento también un juez de segunda instancia del Colegio de Jueces, que la prisión domiciliaria era una medida de coerción adecuada, ¿sí? Hoy, con una condena, como ya contamos, entendemos que la pena debe ser de cumplimiento efectivo, ¿sí? En el servicio penitenciario, en las condiciones carcelarias. Doctora, usted habla de una de las condiciones para que estén en su casa cumpliendo prisión, es la cuestión de la salud mental de esta mujer. ¿Esto es posterior a los hechos o ya venía con algún problema de salud mental previo? ¿Qué se pudo constatar en el juicio? A ver, como dije ayer, la salud mental y la comprensión de los actos por parte de la señora no están en tela de juicio, si no, no hubiéramos podido llegar a juicio, ¿sí? No se hubiera podido realizar el juicio. Hubo una pericia realizada antes del comienzo del proceso, que ella comprendía el proceso, comprendía la pena y comprendía por qué estaba allí. No estamos hablando de un problema de salud mental que afecte su imputabilidad, su capacidad de comprender la criminalidad del acto. Estábamos hablando de que al margen de la atrocidad que ha vivido la familia de Lucas, ¿sí? Era una persona que intentó quitarse la vida, ¿sí? Y ese intento de quitarse la vida nosotros no lo tenemos por ningún cuadro que haya afectado de forma previa al hecho, sino por una decisión que la señora tomó, que a nosotros nos cuesta muchísimo en condiciones cotidianas comprender esto, pero esto también ocurre, ¿sí? Entonces la cuestión de la salud mental para comprender el acto está absolutamente saldada, nunca estuvo en tela de juicio en el proceso. Pero sí es cierto que ella venía cursando un tratamiento por depresión, con psicofármacos, con tratamiento psiquiátrico y tratamiento psicológico, que también puede, entendemos nosotros, continuarse en el servicio penitenciario, pero como te explicaba,
en aquel momento era una persona que gozaba del beneficio de la duda, sí, que no estaba condenada y que esto era una medida de coerción, era una medida excepcional. En cambio, hoy se trata de una condena. Claro. Hoy entonces, ¿se resuelve hoy esto en esta audiencia o hay posibilidad de que se postergue un poco más? Posibilidad de que se postergue siempre hay, porque en el proceso penal siempre tenemos en la oralidad la posibilidad de pasar un cuarto intermedio si se plantea alguna situación, digamos, que requiere o de mayor tiempo para la toma de decisiones por parte del tribunal o de algún elemento extra que podamos conseguir. Ahora, lo que no va a pasar es una postergación de mucho tiempo por ahí en los términos procesales que estábamos acostumbrados en el sistema anterior. No vamos a tener que esperar, no sé, 2 meses, 3 meses para esta decisión. Entendemos que hoy podría ser resuelto. También es cierto que las agendas de los colegios de jueces están bastante sobrecargadas. Sí. Y en ese marco, bueno, 12:30 es la audiencia. Ayer la lectura del veredicto era a la 1 y bueno, y el tribunal y el fiscal estaban con otra causa con alegato. Tuvimos que esperar que se termine esto y empezó 1:30, 2:15. Entonces, bueno, esperamos que la podamos realizar hoy y sobre todo también porque hemos continuado con este proceso en un contexto de paro y de reclamos de los judiciales y bueno, también hay que ser paciente de la capacidad humana de quienes tienen que ir resolviendo todo el día. Entonces sí, en principio debería resolverse hoy y si no en una situación muy muy próxima, si no es hoy, mañana, pasado, pero no mucho más allá. La semana que viene. Claro. Sí, no mucho más allá. O sea, de acuerdo al tiempo y a lo que se plantea en la audiencia, uno puede resolver una audiencia en 5 minutos o puede estar 1 hora, 1 hora y media haciendo planteos. Por eso no es que uno no quiera dar información, es que realmente hay mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar hoy porque no creíamos que fuera necesario, aunque no significa que no sea legal y que no esté dentro de las posibilidades. Claro, pero no, por ahí no lo esperaban, no esperaban que esta definición, digamos. No, nosotros el día que vimos el alegato lo plantearon y nosotros no lo creíamos conveniente, pero así lo resolvieron y bueno, acá estamos en la decisión del tribunal. Muy bien. Esa es nuestra realidad. Está muy bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una linda jornada. Gracias, igualmente. La palabra de la doctora Laura Rodríguez, abogada,